Pau, dele actualizar. Ya, No, yo solo lo veo a usted. ¿Y dónde le voy a actualizar? Profe, se salió de la... Ya. Yo solo lo veo a usted, profe. Hay dos, hay dos pantallas donde está el profesor. Hay una donde está el profesor y en la parte de abajo hay otra donde dice sistemas de información. Dele ahí, Paula. ya lo encontró. Sí, pero no me deja verlo. Sería como este icono de acá donde yo soy. No, pues no puede. Yo tampoco estoy viendo. Es porque al ladito, ustedes ven la imagen con el icono pequeño de me ven, ¿cierto? Sí. Y ahí al ladito hay una que dice sistemas de información. Los dos dicen sistemas de información. Eso, pero entonces era en la segunda donde no estoy. Que ahí está entre paréntesis algo. Sí, dice, hay uno que dice tú Pres- y otro que dice tu presentación. ¿Y qué hay en la imagen en este momento? No, ya, y ahí ya se lo de Excel. Ah, ya, ya. Con razón. Ah, bueno. Listo, ya. Entonces, vea, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí la fórmula que yo nos paso está muy bien. O sea, esto es lo que ustedes deben saber hasta hoy, hacer la fórmula como está acá. Lo que pasa es que ahí donde no está bien son los paréntesis, porque la pregunta dice, multiplicar la columna B y la fila 2, o sea que está muy bien. La columna B multiplicarla con la fila 2. Y luego dice, a ese resultado. Entonces a ella lo único que le faltó es colocar esto, porque dice, a ese resultado le resta el promedio de la fila 6, o sea, ya eso está bien. Lo único que le faltó fue este juego de paréntesis, que es lo nuevo que tenemos que tener en cuenta nosotros. La pregunta siempre que diga, a ese resultado, uno sabe que ahí tiene que cerrar paréntesis donde iba. Entonces ella cuando estaba acá, que le decía multiplicar este con este, decía a ese resultado, entonces automáticamente uno hace esto, a ese resultado, y ahí sí sigue con lo que ya hizo. Le restamos el promedio de la fila 6. Entonces, A6 hasta FG. G6. Es lo único. O sea, lo único que tenemos que tener en cuenta en este taller, el manejo de los paréntesis. En este caso nos da lo mismo, pero van a haber unos donde no, por los paréntesis. No sé si tienen todavía alguna duda con eso. Si alguien tiene dudas o todo está bien. O tratemos de hacer, digamos, la 10. Digamos la 10 a ver cómo nos va. Y si ya todos los hacen bien, pues estoy por acá que no entiende. Sí, tranquila. Ya. Entonces, vamos con María Alejandra. Claro que yo voy a tener paciencia, no se preocupe. A ver, no tiene camarita, bueno. Entonces, voy a explicarlo con otro. Voy a explicar con otro ejemplo acá. Mm, digamos que la pregunta dice restar la fila 2 y 3. A ese resultado, sumarle el mayor de la tabla. Coma, a ese resultado, coloquémosle dividirle
el promedio de la fila 4. Vamos con este ejemplo. Está un poquito más difícil que el otro. Entonces dice, restar la fila 2 y 3. Entonces, restar no es ninguna fórmula, o sea, no es que coloquen esto. Restar la fila 2 y 3. Entonces, es como yo decirles a ustedes, digamos, restar 2 y 5. Ustedes para eso, ustedes no empiezan, digamos, con menos 2 menos 5. Ustedes no hacen esto. Ustedes saben que si les digo restar 2 con 5, ustedes lo que hacen es 2 menos 5. Ahí entienden ustedes esto. Es lo mismo que está acá. Solo que aquí no es con números, sino con rangos. Entonces dice, restar la fila 2 y 3. Lo hice así para enredarlos, pero yo les puedo haber dicho, a la fila 2, réstele la fila 3. Es lo mismo. Solamente que muchas personas acostumbran a hacerlo ya de esta forma abreviada. Restar la fila 2 y 3. Entonces ahí dice, restar la fila 2 y 3. Como no me dicen ni mayor, ni menor, ni promedio, ni el que más se repite, que sería la moda, uno entiende que la función suma. Entonces, la fila 2, voy a hacerlo sin seleccionar, como está en el taller que no se puede seleccionar. Entonces, a la fila 2 le restamos la 3. Aquí yo sí no puedo hacer esto. De A3 hasta C3. Porque en este caso lo que estoy haciendo es sumar todo. Entonces, mire que por eso aquí yo no puedo utilizar esta abreviación. Y tampoco puedo hacer esto, eso sería peor, si ustedes llegan y hacen esto. Esto no es posible en Excel. Entonces, tenemos acá, a la fila 2 le restamos la fila 3. Suma de A3 hasta C3. Listo, esto sí no hay otra forma de hacerlo, es la única. O sea, yo para hacer una resta solo tengo esta opción, no existen más opciones para hacer este primer pedazo. De restar la fila 2 y 3 es esto que está acá. Restar la fila 2 con la fila 3. Y luego dice, a ese resultado, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta esta palabra. A ese resultado es que cierro paréntesis donde voy. Eso significa esa palabra. A ese resultado. Sumarle, entonces sumarle es el símbolo. Luego dice, el mayor de la tabla. Entonces, el mayor de la tabla que empieza desde A1 hasta C10. Y luego dice, a ese resultado, entonces vuelven y cierran paréntesis donde íbamos. Y acá al principio vuelvo y le agrego. Entonces ahí lo volvimos a cerrar porque dice, a ese resultado dividirle. El símbolo de división. El promedio de la fila 4. El promedio de la fila 4. Ahí quedó. Entonces siempre son los paréntesis. Entonces ahí va a dar. Puede que si le quite los paréntesis, puede que nos dé lo mismo, pero en algunos cambios en algunas preguntas va a cambiar. Yo hago el ensayo aquí a ver si le quito los paréntesis y nos cambia. Entonces, mire que le coloqué 2 acá y otro acá. Entonces, mire que acá sí nos dio diferente. Esta está de recorrido sin los paréntesis y esta ya está con los paréntesis. Entonces, mire que sí hay una diferencia. Por eso es tan importante ese juego de paréntesis. No sé si ahorita ahí tienen todavía más dudas. Igual recuerden que eso está grabado. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Lo que pasa es que usted coloca ahí los paréntesis, pero entonces para la última fórmula, para la del promedio, no colocó como el último paréntesis. Ah, no. Eso, muy bien. ¿Por qué? Digamos, vengo acá. Entonces yo decía acá, le dividimos el promedio de la fila 4. No coloco más paréntesis. Si la pregunta acá dice otra vez, digamos, la continúo. Dice, dividir el promedio de la fila 4 y vuelvo y digo, y a este resultado, si yo sigo así, entonces ahí sí acá me toca otra vez. Porque acá llegué, le dividimos el promedio de la fila 4. Y si dice ahí otra vez, y a este resultado, entonces otra vez, porque dice la palabra, y a ese resultado, y sigo con la pregunta. ¿Sí me entiendes? O sea, como ya acabó, como eso era lo último, yo no tengo que encerrarlo. Pero si ustedes lo quieren hacer, no hay ningún problema, sino que es como si yo les dijera a ustedes,
digamos, como yo le coloco acá una fórmula matemática común y corriente, digamos, abro paréntesis, 3 más 4 y cierro, menos 5. Nosotros sabemos a simple vista que esto está bien, que primero se va a hacer la suma y luego se va a hacer esta resta. Si ustedes quieren colocarle un paréntesis al final acá, eso no hay ningún problema, que es lo que estaría pasando allá. O sea, esto no hay ningún problema, pero sabemos que estos dos sobrarían. Estos los coloco, si yo aquí le coloco, digamos, otra operación, digamos, dividido 3. Ahí sí tendría sentido estos paréntesis, pero mire que acá no los coloco. Pero si usted quiere colocarlos, no va a pasar nada porque esos paréntesis ahí no están interviniendo en nada. Lo mismo me pasa con esta fórmula larga. Mire que yo lo coloqué aquí, que fue el último, y este no tengo necesidad porque ya es el final. Pero si quieren, lo pueden hacer, aunque al final ya cuando sean expertos en eso no lo van a volver a colocar, pero ahí no pasa nada, vean que no altera el resultado en nada. Solamente cuando ustedes lean la pregunta y diga a ese resultado, automáticamente colócalo en paréntesis. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ya lo entendí. Listo. Mensaje. Sí, el video me toca subirlo a YouTube y yo les paso el link por WhatsApp, no hay problema. O se lo subo allá al PEA. Igual yo tengo que subir el taller al PA y este link, pues, también sería bueno subirlo ahí. Profe, yo me desconecté un buen rato porque no sé, se cayó la señal, no sé qué pasó, entonces no escuché muchas cositas. Esto hay que entregarlo ahora, en el transcurso del día, ¿cuándo? No, las cosas pues van a seguir siendo los jueves, ¿cierto? Sí. La idea es que nosotros de aquí ya el jueves tengamos ese taller resuelto, para que no tengamos dudas, porque a medida que vamos avanzando, se le colocan más cositas a Excel. Entonces, igual yo no voy a esperar hasta, o sea, yo igual, por eso tengo el grupo, ustedes me pueden escribir ya por ese grupo cuando quieran, y yo les contestaré por ahí, si quieren por el privado, como sea. La idea es que de aquí al jueves ya no tengamos dudas con este taller, o sea, que usted lo empiece a resolver desde hoy, y que ya el jueves ninguno tenga dudas, porque esto permite que hay que ir agregando más cosas. Entonces, hoy solo le agregamos los paréntesis, pero en la otra le vamos a agregar, digamos, ya los IVA, los porcentajes. Entonces, si ustedes no tienen claro esto, con el IVA se van a enredar. Entonces, primero es este y luego ahí sí vamos con el IVA. Y ahí vamos subiendo. Listo, profe, gracias. Igual, esto está grabado, entonces no se perdió de nada. Profe, una pregunta. ¿Sí? El taller este que usted puso hay que subirlo al Drive. Sí, claro, eso sí lo guardan en tu carpeta TIG. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Si alguien tiene todavía dudas, hágale. Si necesitan que les haga otro ejemplo, hago otro, no hay problema. O si quieren que conteste uno del taller, que todos vean que es como el difícil, me dicen y resolvemos uno del taller. Profe, yo quería preguntarle ¿Quería qué? por los parciales, por las notas. Ah, sí, no los he subido porque estuvimos con esa contingencia, pero nos dieron una semana más de plazo para subir las notas de los parciales. Pero yo les di el parcial. Igual de los que yo ya revisaba como 3, igual pues perderlos, yo no creo. Yo no creo que lo vamos a perder. Los únicos que lo pueden perder son los que nos hicieron nada en la carpeta TIC, que acuérdense que el 50% son los talleres y el 50% es el examen. Entonces, así saca usted 5 en el examen. Si no estudió nada en la carpeta TIC, le va a acabar anotando 5. Es para eso. Pero alguno perdió el corte. Pues no he calificado todos. Yo he revisado 3. He alcanzado a revisar 3. En el examen ahí vi uno que le fue mal, pero no perdió igual porque pues por mal que le fue en el examen. Esa fui yo. Sacó 3, 5 y pues en el taller tiene un 5, o sea que le sube mucho. Pero no creo, yo no creo que pierda, que yo igual todas las carpetas que las vi con archivos ahí.
Profe, Sí, a mí sí me quedó como una duda lo de la suma. lo de la suma. ¿Por qué se tiene que escribir suma Bueno. si va una resta? Eso es lo que yo no he entendido. Si eso es enredadito al principio, vea. Yo le explico. Por ejemplo, déjeme usted el micrófono abierto para que usted me conteste. Vale. Por ejemplo, si yo le digo a usted, sacar el mayor de la tabla, ¿usted cómo empezaría? Dígame. Pues con el parente, con el igual. Listo. Pero si estamos hablando de una resta, No, ¿por qué no puede ir primero una resta? Pues el no, sí, yo simbolito de la resta. lo que para que aprenda eso, contésteme. Sí. Sacar el mayor de la tabla. Entonces se empieza con el igual. Luego, ¿qué función utiliza? Pues yo que ya sé, pues una suma, pues No, suma y siendo el mayor. Sacar el mayor de la tabla. escribir más. Max, ¿cierto? Sí. Porque le están diciendo que saque el mayor. Si Sí. le digo el promedio de la tabla, ¿qué función utiliza? No, el promedio, pues escribir promedio. ¿Cierto? Porque le están diciendo. Es Sí. muy intuitivo. Si yo le digo a usted la columna A, ¿qué función utiliza? Pero solo la columna A, Sí, ¿qué función utiliza? pues el entre paréntesis, ¿no? No, ahí donde usted todavía está, por eso que se enreda. Sí. Mire que le digo, al mayor de la columna A, ¿qué función utiliza? No, profe, ya me enredó. Al mayor de la columna A, ¿qué función? Pues escribo más, Ya sabe que es max, ¿cierto? Porque sí, entre paréntesis y a 1 hasta a 10, ¿cierto? sí. Ahorita le digo, al promedio de la columna A. Entonces escribo promedio entre paréntesis y la columna. Listo. Ahí las entiende porque yo le estoy diciendo la función, ¿cierto? Sí. Digo que es promedio, que es mayor, Sí. menor. Pero cuando le digo a la columna, mire que no le estoy diciendo nada. A la columna, entonces usted no me puede colocar max, porque yo no le estoy diciendo al mayor. Tampoco me puede colocar promedio, porque no estoy diciendo el promedio, ni el menor para colocarme el min. Esa es cuando usted sabe que es suma. Es la única que uno no le dice. Yo le digo a usted, a la columna, usted ya sabe que con la función suma. Porque no me está diciendo que es max, ni min, ni moda, ni promedio. Sí. Entonces, siempre que no le digan la fórmula, la función, usted sabe que es suma, por defecto. Pero todas las demás se van a decir. Ese es el primer paso. Ahorita el segundo, que es esta que dice restar la fila 2 y 3. Lo que les he dicho, restar no es una función. No existe una función que se llame restar. O sea que yo tampoco puedo empezar con el símbolo menos, ¿cierto? Porque si empiezo con el símbolo menos, quiere decir que es un valor negativo. Sí. Entonces yo no puedo empezar con eso. Entonces acá dice, restar la fila 2 y 3. Ese pedacito es como si yo te dijera a usted, a la fila 2 le restamos la fila 3. Este mismo enunciado es este mismo enunciado acá. ¿Sí vio? Entonces, ¿por qué empezamos con suma? Porque mire que ahí no me está diciendo, por ejemplo, al menor de la fila 2 o al promedio de la fila 2. Nunca me están diciendo eso. No. Me están diciendo a la fila 2. Como no me dicen ninguna función, yo entiendo que va a ser con la función suma. Siempre lo voy a deducir. Porque caería no a la fila, sino, digamos, al mayor, ¿sí? O que es diferente. Sí. De la fila, usted ya sabe que ahí se empieza con max, porque están diciendo al mayor de la fila. Pero como no dicen, uno entiende que es suma. Suma porque dice, bueno, es que a la fila 2, entonces no me dicen ni más, ni min, ni moda, nada, entonces igual. Y no empiezo con una resta, porque es lo mismo cuando estamos trabajando, digamos, en un cuaderno. Si yo le digo a usted, reste 2,5,
usted no empieza con menos de una. No. Dice 2 menos 5, ¿cierto? Ujú. Acá están diciendo lo mismo. Es como yo le dije acá, restar 2 con 3. Usted no empieza menos 2. Dice 2 menos 3. Es lo mismo acá, solo que aquí es con esa palabra, con esa función. Entonces, Ya. por eso aquí se empezó así. Afilados, le restamos. Sí. Es lo mismo que la pregunta aquí, la 8, porque dice multiplicar la columna B. O sea, ese multiplicar se refiere al asterisco, que es el por, Sí. se refiere a ese símbolo, al asterisco simplemente. Pero yo no puedo empezar con el por, porque es lo mismo que le digo yo a usted. Multiplique 2 con 3. Usted no empieza por 2, por 3. Usted nunca haría eso. No. Usted dice 2 por 3, ¿cierto? Que es lo normal. Entonces, por eso aquí la 8 dice multiplicar la columna B. Entonces digo, igual suma. Suma porque ya entendió que no me están diciendo ni el Sí. mayor ni el menor. Ni el menor. Ajá. Entonces, B2, que es donde empieza, hasta Sí. B7. Y se entiende que esto es lo que yo voy a multiplicar, como dice ahí, con la fila 2. Y mire que la Ujú. fila 2 vuelve a utilizar suma, porque no me están diciendo las otras funciones. Sí. La fila 2, la 2 hasta E2. Bueno, ahí creo que fue algo raro. A2 hasta G2. Ujú. Que ahí está lo que hicimos ahí, o sea, multiplicar la fila, la columna B con la fila 2. Es Ajá. que la función suma se convierte en lo más difícil para deducirla, porque las demás siempre se las dicen. En la pregunta siempre va a decir el promedio, el mayor, Ujú. y la suma no. A veces sí lo otro que le confunde a uno es, por ejemplo, si le digo, yo le puedo haber dicho, sume la columna A, en vez de decirle la columna A. Ahí es cuando ustedes se enredan, porque cuando yo digo sume la columna A, yo estoy hablando de este símbolo, de que hay que sumarlo. Solo Ujú. que ustedes utilizan la función suma porque saben que va a hacer todo esto. Sí. Es eso. Entonces, por la función suma, eso se convierte en lo más enredado. Pero si usted ya entiende eso, y los paréntesis y lo demás va a ser muy fácil. Entonces, por eso trate de hacer la que es la otra complicadita, que es la 10. Sí. Haga esa 10 a ver y si le da ya. Vale, profe. Listo, haga. Gracias. Bueno. No sé si los demás ya entendieron. No, profe, no me ha dado la 10. La 10. Si quiere, como, mire, tiene para compartir mi pantalla ahí. Para poner el video. Lo enfocan No. a. ¿Estás con un portátil? No, ¿Con el celular? no, espera, profe. Creo que ya. ¿Sí? No, no puedo ver. Tener usted desactivada la cámara. Pero entonces, si quiere, pegue la fórmula ahí por el chat y la miramos que lo Bueno. mal. Bueno. Haga. Vamos a ver. Ahí me falta algo, pero no sé qué. La voy a pegar aquí en el Excel a ver qué pasa con la 10. No, esa no. Esa sí es. Ah, se hizo, me pasó, fue la Ujú. que no era. Sí. Listo. Entonces miremos a ver esta queda. Dice, al promedio de la columna B se le resta el mayor de la fila 4 y 5. Aquí ahí está el error.
Dice, se le resta el mayor y usted colocó fue la palabra, se le resta el mayor de la pila 4 y 5. Y acá está muy bien, dice, a ese resultado, pues ahí está muy bien los paréntesis, se le suma el menor de la columna, ahí tan está mal, porque dice, se le suma el menor, y se le coloca acá la suma, que se le suma, que es este símbolo que les estaba diciendo, se le suma el menor de la columna E. Ah, ya. Entonces, que ahí Ah, listo, profe. acuérdense que cuando dice se le suma, es lo que yo estaba hablando. Cada que dicen se le suma, es este símbolo. O se le resta, o se le multiplica, o se le divide. Y ahí sí la pregunta le decía que se le suma el menor. Pues es este. Porque para usted colocar esto así, es que yo diga, que la pregunta diga, se le suma la columna E. Ahí sí utilizaría esto. Ah, ya. Se le suma la columna E. Ahí está la respuesta. Ah, listo, muchísimas gracias. Y eso es de práctica ya para todo, o sea, eso es practicar y practicar para cogerle tirito a eso. No sé si alguien tiene otra pregunta. Nada, les doy un minutico para que piensen. Guardé la información, se lo envió el doctor Cote de la Bahía de China. Profe, ¿hasta qué horas es esta clase? No, ya, si no tienen dudas, ya. Normalmente era hasta las 11. Sí. Sí, Ah, no bueno, sé. profe, muchas gracias por la clase, yo. Bueno, si nadie Gracias, más profe. tiene duda, Muchas gracias. bueno, que estén bien.
visto, David, hágame un favor. Al correo acaba de llegar una solicitud del hilo. Como se tiene el número de el celular con minutos, llame al estudiante a ver qué es lo que pasó. Perfecto.